versículos 12 hasta el 14. Cuando lo tenga me da un amén. Nos ponemos de pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Hechos capítulo 1 versículos 12 y 14. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Bueno, libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 12 hasta el 14. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nos has permitido un día más de vida. Gracias por toda tus misericordia, por tu bondad, pero principalmente, bendito Señor, por la vida eterna que tú nos has otorgado, por ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, por todas aquellas cosas que no han estado bien, correctamente delante de ti. Debemos estar a cuentas contigo, buen Dios. Ayúdanos a hacer las cosas de mejor manera, que sean agradables a ti. Ayúdanos a ser mejores personas, Señor. Es cosa difícil, pero no es imposible para ti. Ahora pedimos al Espíritu Santo que tome posesión completa de este siervo y que seas tú, Espíritu Santo, el que traiga la palabra en esta noche. Así también llena este lugar de tu Espíritu, así también en cada uno de los hermanos, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Ahora te pedimos que bendigas a cada uno de tus hijos reunidos en esta noche, a los hermanos que nos ven a través del internet, y bendice este culto de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, recuerdes, estamos en un estudio que es un poco diferente a una predicación. Pues en un estudio vamos y entramos un poquito más teológicamente en lo que la Escritura dice, entramos un poquito más al contexto histórico, al contexto económico, a todo el contexto de lo que sucedió en el momento en el que fue escrito. Una breve introducción como recapitulación de lo que habíamos enseñado el jueves anterior, y decíamos que es un libro que fue escrito por uno de los escritores del Evangelio, Lucas, que él mismo escribió 2 libros por encargo de un hermano cristiano griego, Teófilo, e hizo estas 2 partes y recopiló. Pero siempre todas las cosas que nosotros leamos y querramos entender de la palabra de Dios, mis hermanitos, hay una óptica
específica desde el cual nosotros debemos entender lo que está escrito en la palabra, no desde la óptica de los judíos, no desde la óptica de un predicador que sea, por más magnífico que sea, sino desde la óptica de Dios, cómo Él ve las cosas, porque en todo este libro, hermanos, hay un plan, hay un proyecto, hay un propósito. Y los propósitos siempre son en respuesta a lo que Dios ha planificado. Ahí nosotros podemos tomar un poquito para nosotros, pero realmente, hermanos, son propósitos de Dios, porque la Biblia, hermanos, es la revelación total y completa de un plan de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el cual nos cuenta el principio de todas las cosas, nos cuenta la caída del hombre, pero en un 90% la palabra de Dios se refiere al rescate de la caída del hombre. Todo está preparado. Aún la venida del Señor Jesucristo ha sido preparado para rescatarlo a usted. Y su segunda venida ha sido también para llevarnos a su reino. Todo, un 90% está hecho, hermano, quiero que entienda, para el rescate de nuestras almas. Aún la donación de su propia vida de nuestro Señor Jesucristo no fue más que para rescatarle a usted. Que aún siendo pecadores, dice la palabra, Él murió por nosotros. Murió por usted, cada uno de nosotros. De eso se trata. El libro de los Hechos, hermanos, tiene un propósito. Es mostrarnos la implementación, el desarrollo, la estructuración de lo que es la iglesia. Y ese es el meollo de todo lo que es el libro de los Hechos. Que el libro de los Hechos, dicen los teólogos, que debería de llamarle los Hechos del Espíritu Santo, porque tiene una tremenda participación el Espíritu Santo. Recuérdense que después de que el Señor Jesús partió al reino de los cielos, dijo en su última noche, pero me voy y no los voy a dejar solos. Enviaré un consolador, dice, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, quien les va a guiar. Y no se preocupen por lo que van a decir, le dice a los apóstoles, porque Él les enseñará lo que tienen que hablar. Desde entonces comienza la participación del Espíritu Santo, el cual después de la ascensión del Señor Jesucristo viene. Quiero enseñarle de que el Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento hasta su venida total, solo hacía apariciones esporádicas cuando venía ciertas misiones. Pero el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino para quedarse. Hay un periodo de transición en lo que es la venida del Espíritu Santo y la implementación de todo el plan de salvación de Dios. Y en ese proceso, en esa transición, vamos a estudiar algunos pasajes que a veces tienen un sentido dudoso, como aquel: Pedro, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que para unos es bien controversial, se jalan los pelos, y para otros en otras iglesias se adjudican que esa es la iglesia nuestra. Y hay tanto que se discuten por esto. Vamos a estar viendo y estudiando estas cosas a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que yo pienso, ¿verdad? Como hay divergencias en el cristianismo, diferentes denominaciones, como ¿cuántos se pusieron la cruz ayer en la frente?
Más de algunos se la puso, díganos, porque ahí alguien va a decir, el hermano andaba con la cruz. Ahí otro hermano me dijo que le dijeron, pasó por la iglesia católica y me dijo, venga, venga, póngase la cruz que la están poniendo. Le dice, ¿que soy loco acaso? Me dijo. Pero quiero decirle, hermanos, así como en el nombre del Señor, si es que eso no tiene nada de malo. Y no hay nada que criticar con respecto a eso. Se recuerda que enseñamos que hay ciertas cosas que las denominaciones hacen cuando dice que tales denominaciones para el Señor hacen tales cosas. Pero hay denominaciones que no las hacen. Para el Señor no las hace, dice la palabra de Dios. Y si ellos lo hacen para su Señor, para el Señor lo hacen. Así es que no critique ni ande diciendo, ese es el diablo. No, no es cierto. Porque aquellos dicen que cuando ven las iglesias aquellas que se tiran el suelo y hacen relajo, dicen eso es del diablo. O sea, cállate, che, que vos tenés tu historia. La iglesia católica también nos puede sacar un montón de cosas de la iglesia evangélica, amén, ¿verdad? Como el baile santo, la risa santa, que bueno, para su Señor se ríen de nuestra iglesia, no hacemos estas cosas porque para nuestro Señor, hermanos, no lo hacemos, amén. Somos una iglesia de la denominación bautista, pero bautista original, que es la iglesia bautista de los Estados Unidos. Ya le he contado esto, que a veces se confunde cuando decimos tabernáculo bíblico bautista y esa es los parámetros de una iglesia bautista, la cual no es así. ¿Alguien ha ido alguna vez aquí en El Salvador a la primera iglesia bautista, a la segunda iglesia bautista? Ellos tienen el formato original de lo que es una iglesia bautista. Ahí solo hay un piano, ni siquiera teclado, sino que un piano, se cantan las alabanzas de el himnario que nosotros tenemos. Es diferente, todo un contexto muy diferente. Para su Señor lo hacen y lo hacemos de esa manera, amén. Ya dijimos que cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Nosotros lo hacemos de esta manera para nuestro Señor. Le explicaba eso porque vamos a pasar viendo el momento en el que el Señor le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bien, este es el momento en el cual se comienza a estructurar lo que es la iglesia del Señor Jesús. Escogió de antemano a 12 personas para que llevaran a cabo esa maravillosa y grande tarea de establecer la iglesia de Jesucristo. 12 personas que los entrenó durante 3 años aproximadamente para prepararlos para llevar a cabo esta tarea. Iniciar la iglesia del Señor, que es la misma iglesia que hasta estos días funciona. Y en la historia de la iglesia, ¿cómo se fundó? Recuérdese que el propósito del libro de los Hechos, no se le olvide, es mostrarnos cómo se fundó la iglesia de Jesucristo, mostrarnos cómo paso a paso el Señor fue desarrollando la obra de la instauración de la iglesia del Señor. Lo primero que había que escoger fueron los 12 apóstoles que anteriormente fueron discípulos. Pero viene y ya hay una estructuración oficial. Ya estos van a ser los que van a componer la iglesia. Y la Biblia lo establece y dice, entonces, versículo 12. Entonces volvieron de Jerusalén, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Los Olivos. ¿De qué venían allí en el monte de los Olivos? Venían de despedir al Señor Jesús, que
fue ascendido al reino de los cielos. Sencillamente lo puede ver en el versículo, desde el 9, versículo 1-9, puede ver, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y cómo lo vieron? En las nubes. Y un día veremos venir al Señor Jesucristo en las nubes, que es lo que dice la iglesia, ese glorioso día, hermano. Y debemos amar y apreciar ese día cuando esto suceda. ¿Y sabe a qué viene? A tomar posesión de lo que le corresponde, de todo lo que es nuestro planeta, a instalar un nuevo reino, que el presidente a tal, que fuera todos. Hoy viene el Rey de Reyes, viene el dueño, viene aquel que momentáneamente se ausentó, pero hoy viene a tomar posesión, hasta que todos sus enemigos están bajo sus estrados de sus pies. Y hermanos, ese glorioso día, y yo verdaderamente lo espero con todo mi corazón, se va a acabar toda la maldad, se va a acabar toda la corrupción, porque el mundo está corrompido, hermanos. Está totalmente corrompido. Lo he dicho siempre, basta ver el periódico y usted va a ver qué tan corrompido está. Basta ver los canales de televisión donde ahora ya es oficial que en cada programa haya una persona gay. Y tanta cosa que vemos, hermano. Ya estamos hartos de tanto muerto, ya estamos hartos de que los gobiernos se roben el dinero. Ya se fijó cuánto gobernante está siendo arrestado en todos los países. Ya no, hermanos, y las personas sufriendo cada vez más por todas estas cosas. ¿Entiende? Pero ese día vendrá aquel que es el verdadero dueño a poner orden en esta cosa. Y aquellos poderosos, y siempre le he dicho esta frase, el presidente de los Estados Unidos es como la persona más, el puesto de la presidencia, se le dice el hombre más poderoso de la tierra. ¿Ha oído esta frase? El hombre más poderoso de la tierra, pero hay uno más poderoso que se llama Jesucristo, que es quien va a tomar las riendas. Por eso debemos amar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en el 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así también lo vas, como le habéis visto ir al cielo, así también vendrá. Así es que, hermano, espérelo. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos, hermanos? Porque va a venir y pues cuando Él venga, decir, presente, aquí estoy. No presente por la patria, sino que presente por el cielo, presente por el reino de Dios, el reino de los cielos. Dice en el 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte, de donde venían de despedir a Jesucristo, que partió al reino de los cielos en una nube blanca, y que otros dicen que se fue en un platillo volador. Y la nube blanca era el humo de que echaba el platillo. Bueno, como sea, se fue en unas nubes. Fueron a despedirlo. Entonces ellos ya volvieron y quedaron relativamente solos. Más el Espíritu Santo tomaría la posición del Señor Jesús. 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de el Olivar, o sea, el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén. ¿Cuánto?
camino de un día de reposo. Eso quiere decir que está bastante cerca. Dice, y entrados subieron al aposento. Venían, dice, ¿dónde habitaban? Ahí estaban viviendo, porque dice que moraban. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban. Esto quiere decir donde vivían. Ahí vivían los apóstoles. ¿Y quiénes vivían ahí? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice en el 14, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Dice en el 15, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, y eran ¿cuántos? 120. La iglesia comenzó con 120 personas. Ahí nace la iglesia de Jesucristo. Y le voy a poner un como diagrama para que vayamos entendiendo, pues a lo largo de todo el estudio vamos a ir viendo paso por paso el diagrama que yo le estoy poniendo. La sede donde nació la primera iglesia fue el aposento alto. Amén. Ese era el lugar de reuniones. La primera cantidad de personas que armaron la iglesia fue 120 personas, incluyendo los apóstoles. Y casi toda se formó con las familias, sus hermanas, todos aquellos que ayudaban al Señor Jesús, la madre de Jesús, dicen, y todas las personas que estaban involucrados en el ministerio del Señor Jesús. 120 personas, dice, se reunieron en el aposento alto y comenzó el proceso, el nacimiento de la iglesia del Señor. Ahora ya sabe cómo nació la iglesia del Señor. Y le quiero poner una estructura, y repito que la vamos a ir desarrollando a lo largo del estudio, y le quiero hacer una especie de organigrama. En un momento en su ministerio el Señor Jesús le da a Pedro el privilegio de ser quien lideraría la iglesia, su iglesia. Esto lo puede encontrar en Mateo 16, 19, cuando Pedro es ungido para dirigir la iglesia. Cuando el Señor Jesús le dice: Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Te daré las llaves, te daré la dirección de mi iglesia, porque sobre esta roca, dice, construiré mi iglesia. Y le dice directamente a Pedro, no se lo dice a nadie más. Amén. Y en esa conversación él le da y lo pone como ungido para la dirección de su iglesia. Hay tantas discusiones, tantas posiciones acerca de que cuando dice lo que atares en el cielo, las llaves del reino de los cielos, y que solo a Pedro se la dio, pues no es cierto, no es cierto.
Luego le dice ahí mismo, vaya a Mateo 18:18, ahí donde estamos cerca. Vaya al 18. Y aquí les habla ya al grupo de apóstoles, ya no solo a Pedro. ¿Lo tiene? Ahí mismo, Mateo 18. De cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra, está hablando en plural, porque lo mismo que le dijo a Pedro, ahora se los está diciendo a los apóstoles. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado también en el cielo. Y esto es una doctrina ya. Si tiene tiempo, vaya hasta Juan 20:23, Evangelio de San Juan 20:23. Y sí quisiera que ahondáramos un poquito más. Juan 20:23. ¿Lo tiene, hermanito? Y comienza cuando el Señor Jesús hace su aparición en medio de los apóstoles que estaban escondidos por temor después de que Él había sido crucificado. Y comienza desde el 19 y dice, cuando ya el Señor había sido crucificado, ya el Señor había resucitado. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, día domingo, estando las puertas cerradas, en lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio y les dijo, paz a vosotros. Se fijó, ¿verdad? Que atravesó la puerta y las paredes, porque dice que estando cerradas, Él traspasó. Ya Él estaba investido de un cuerpo glorificado. Hablaremos posteriormente del cuerpo glorificado, que es como es. Porque dice, estando las puertas cerradas, ni modo que se metió por la ventana. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y entró. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Dice el 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y ahí comienza, hermanos, toda la interactuación entre los discípulos, los apóstoles y el Espíritu Santo. Dice que estaban reunidos todos los apóstoles, dice en el 23, y les dijo, a quienes remitiereis los pecados, les son redimidos. A quienes redimiereis los pecados, les serán redimidos. Y a quienes se los retuvieres, les serán retenido. Puede observar que no solo se lo dijo a Pedro, sino se lo dijo en un primer plano. Cuando habla con Pedro, se lo dice a Pedro, pero aquí no era exclusividad de Pedro las llaves del reino de los cielos, porque después se lo dice a todos reunidos, la misma frase, dándole las llaves del reino de los cielos. ¿Y qué significa las llaves del reino de los cielos? Las llaves del reino de los cielos, hermanito, es el Evangelio. Es la salvación por medio de la fe. ¿Cómo así, hermano? No son estas, sino es alegóricamente. Yo tengo mis llaves del reino de los cielos, ¿sabía eso? ¿Cómo así? Cuando yo me acerco a una persona, le hablo y le digo que
sus pecados pueden ser perdonados. Mas el que creyere, dice, no será avergonzado. Y habla de todo aquel que cree. Le es abierta la puerta del reino de los cielos. O sea, aquí yo estoy y toco a la puerta. Si escuchares y abrieres la puerta de tu corazón, dice, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Abre la puerta. Cuando usted, hermanos, gana un alma, usted utilizó su llave del reino de los cielos. Le abrimos la puerta del reino de los cielos a la persona que hemos evangelizado. ¿Me explico, hermano? Esas son las llaves del reino de los cielos. Es el evangelio de salvación, el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo, porque el propósito de todo este movimiento no es a Pedro que hable con sus cheros. El propósito es la salvación de todos aquellos que crean en el Hijo de Dios. Ya le dije que usted tiene que ver estas cosas desde la óptica de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere que se instaure la iglesia para que desde allí expandamos el evangelio de Jesucristo, para que la mayor cantidad de personas sea salva. El objetivo del libro de los Hechos es la narración de la instalación de la iglesia del Señor. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es, hermano? La salvación de las almas. Es predicar el evangelio de Jesucristo. Es predicar su plan de salvación y decirle a las personas, mire, crea en Cristo para que su alma sea salva. Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree que el Señor Jesús puede perdonar pecados. La llave y el último eslabón en toda la operación y el proceso de abrirle las puertas. Quiere recibir a Jesucristo en su corazón. Es el último eslabón. Y aquí yo estoy a la puerta y toco. ¿El que toca? Tu corazón, las puertas de tu corazón, dice. Si alguno abre, entraré a él y él conmigo. Pero ¿quién hizo posible que la puerta del cielo se abriera? Aquel que está evangelizando, aquel que le está hablando acerca de Jesucristo, acerca del plan de Dios. Esa es su llave. Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, que luego traspasaría, como vimos, a todos sus apóstoles, que luego traspasaría a todos que se llaman padres de la iglesia, se llaman la generación después de los apóstoles. Y que esa llave que le entregaron a Pedro viene hasta estos días. Y usted la tiene. Cada uno de nosotros tiene esa llave. ¿Sabe qué le puedo decir? Úsela. Háblele a las personas acerca de el plan de salvación de Jesucristo, porque el único objetivo de la Biblia, hermanos, salvar su alma. Un alma vale más que todo el mundo, que todo el oro del mundo, porque para Dios las cosas materiales no le importan, sino su alma. Su alma. ¿Sabe que hay una terrible lucha entre el bien y el mal, entre el diablo, entre Dios? Una terrible lucha. ¿Y sabe cuál es el premio del juego entre estas dos fuerzas? Su alma. Su alma. Y esa es la razón de ser de la iglesia, que Dios programó, instaló para nosotros, comenzando así la estructura de la iglesia. Un líder, un equipo ministerial, los apóstoles. Luego, más adelante, vamos a ver un equipo de personas que darían asistencia a los apóstoles,
los diáconos, porque ahí vamos a ir viendo cuándo escogen a los diáconos. Luego tenemos en esa estructuración de la iglesia, en este organigrama, tenemos evangelismo. ¿Quiénes? Todos. Usted y todos aquellos que pertenecían a la iglesia de Jesús. Dice que hubo una gran persecución en un momento, dice, y que iban huyendo de esa persecución, dice, pero que en su huida, ¿sabe lo que hacían? Evangelizaban. Allá venían en tal lugar la persecución, se detenían, dice, predicaban y evangelizaban. Eso lo dice ahí mismo el libro de los Hechos, lo cual vamos a estar, como le dije, viendo posteriormente. Pedro, líder de la iglesia en Jerusalén para los judíos. Amén. Pero el evangelio tenía que ser predicado, dice, a todo el mundo, dice. Primero me seréis testigos en Jerusalén, luego en Samaria, luego en todo Israel y luego en todo el mundo. Líder de la iglesia, Pedro, pero se necesita uno que vaya y lleve el mensaje de la gracia fuera de Israel. Se llama Pablo. Se da cuenta que hay una estructuración en lo que es la iglesia. Posteriormente vamos a ir estudiando cómo sostenemos esto, le vamos a dar sustentación bíblica a cada una de estas cosas. Los evangelizadores todos y aquel que llevaría el mensaje fuera a las naciones se llama Pablo. Amén. De esto se trata, de armar todo esto, nos comenta el libro de los Hechos. ¿Cómo costó y cuán difícil fue armar la iglesia al Señor? Porque el enemigo se iba a oponer. Recuérdese que el Señor Jesús aterrizó en un mundo hostil, en el cual Satanás lo quiso asesinar varias veces, desde los niños inocentes que creían que entre ese grupo iba el Señor Jesús, mandaron a matarlo. El enemigo quiso oponerse todo el tiempo a este plan que Dios tenía para que no se llegara a este momento. Pero hasta el momento, como dice el pastor Bertrán, no ha habido ningún incircunciso que pueda vencer al Señor. La iglesia, vamos a ponernos en el momento en el que se está diciendo, la iglesia va porque va. La iglesia no hay nadie quien la vaya a detener. A tal grado que llegamos esta misma iglesia, porque la iglesia de Jesucristo, hermano, entiéndalo bien, la iglesia del Señor no es el Tabernáculo Bautista Columbia, no es el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, no es la iglesia católica, no es los adventistas, no es los mormones. La iglesia de Jesucristo la componen la comunidad de creyentes que han creído en Jesucristo. Por lo tanto, nadie se puede adjudicar, esta es la iglesia verdadera del Señor. Cuando oiga eso, hermano, huya. Eso se llama sectarismo. Esa es la forma de expresarse de las sectas. Esta es mi iglesia, es la iglesia verdadera. No existe tal cosa, existe no la iglesia verdadera, existe la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. Porque Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay forma de llegar al Padre si no es por mí. ¿Y sabe cómo? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a orar, mis hermanitos. Padre bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, por enseñarnos y mostrarnos
las verdades, la pura verdad de cuáles son tus propósitos, tus planes. Gracias, Señor, porque todo este tremendo operativo, toda esta misión imposible fue para salvarme a mí. Fue para salvar a cada uno de los hermanitos aquí presentes. Tanto muerto, tanto sacrificio, tanta persecución para construir la iglesia tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias.